La mayor parte del salvaje oeste que conocemos fue diseñado para entretener, no para enseñar historia. En este video desmentimos mitos de Hollywood y traemos la realidad a la luz, ciudades que nacen junto al ferrocarril, leyes existentes y gente real detrás de cada cartel de Guanti. Verás por qué los duelos al mediodía son más mito que norma, cómo se mantenía la ley en las ciudades fronterizas y qué papel jugaban mujeres emprendedoras y comunidades indígenas en la economía de la frontera. También resolveremos misterios famosos, qué ocurrió realmente en el OK Corral y por qué la versión cinematográfica difiere de los archivos. ¿Hubo orden donde creemos caos? ¿Y qué dicen las fuentes sobre la vida cotidiana? Si buscas entender qué hay detrás de cada escena de cine, este video te ofrece respuestas verificables, datos y anécdotas reales, todo sazonado con humor para que cada misterio tenga sentido. Vamos a descubrir la historia verdadera del salvaje oeste y las lecciones que dejó para cine, historia y nuestra imaginación. Orígenes y contexto histórico del oeste. El oeste no nació en la imaginación de Hollywood, surgió de encuentros entre culturas, rutas de migración y tensiones por tierras y recursos. Antes de ser un telón de cine, fue una frontera viva, habitada por pueblos nativos como Ute, Apache, Comanche y Sioux, y por comunidades mexicanas que dejaron huellas en mapas, rutas y derechos sobre extensiones interminables. El paisaje, más que escenario, era una fuerza que condicionaba asentamientos, rutas y conflictos. Exploradores españoles y luego estadounidenses dejaron legados que reaparecieron en la realidad y en la imaginación, desde misiones en la Alta California hasta redes de comercio de pieles. La expansión del siglo se articuló alrededor de la idea de destino manifiesto, que popularizó alrededor de 1845 y empujó a miles a buscar tierras y una identidad en la inmensidad. Las rutas de migración fueron brújulas y trampolines. La fiebre del oro, la apertura de territorios y la expansión de ferrocarriles reconfiguraron mapas y consolidaron asentamientos. El ferrocarril transcontinental se completó en 1869, conectó costas y creó mercados. Con estas piezas, el oeste dejó de ser un borde para convertirse en un tablero de desarrollo económico, político y cultural. No faltó la presión sobre las poblaciones indígenas, cuyo modo de vida fue transformado por desplazamientos, tratados y conflictos que reconfiguraron fronteras y identidades. La Ley de Asentamientos de 1862, conocida como el Homestead Act, permitió a los colonos reclamar tierras. La construcción de carreteras y ferrocarriles trajo una mezcla de mano de obra diversa, incluida la migración de trabajadores chinos y de otras regiones, en un fenómeno de economía global temprano. Las reservas y las políticas federales dejaron huellas duraderas. En conjunto, el oeste fue un laboratorio social, con ciudades que crecían y redes de convivencia entre culturas que aprendían a vivir juntas, a veces con humor y a veces con dolor. Parte de la fascinación actual proviene de entender por qué surgió la idea de un oeste sin ley o de vaqueros solitarios cuando la historia de nuestra comunidad es organizadas, normas locales y autoridades que respondían a problemas reales. La curiosidad se alimentó de periódicos, folletos y novelas populares. Un misterio clave es la discrepancia entre la violencia que la ficción amplificó y la vida cotidiana relativamente ordenada de muchas comunidades fronterizas. Se explica por redes de comercio, justicia local y acuerdos comunitarios. La realidad se aclara al revisar archivos judiciales, diarios de viajeros y mapas de propiedad. Al final, entender el origen exige mirar la mezcla de impulsos económicos, encuentros culturales forzados y adaptaciones humanas que hicieron posible una región que no era ni solo frontera ni solo mito, sino un mosaico vivo. Mitos cinematográficos del salvaje oeste. En las películas, el salvaje oeste se resuelve con duelos pulcros y finales claros. La realidad histórica de los tiroteos era más caótica y granular, múltiples disparos, cambios de posición y, a veces, sin un único vencedor memorable. El cine convirtió ese caos en un rito narrativo, un duelo anunciado, música que sube y una edición que da claridad a cada gesto, como si el director hubiera traído un truco de magia para la sala. Esa estilización crea la ilusión de un código de honor inquebrantable, cuando en la vida cotidiana de la frontera los motivos y las consecuencias eran mucho más complejos. La imagen de los nativos es simplificada en muchos westerns. La realidad era mucho más diversa, distintas tribus, variadas respuestas ante la expansión y, a veces, alianzas o negociaciones con colonos y rancheros. Películas emblemáticas generaron debates por retratos ambiguos. The Searchers fue discutido precisamente por su visión de las comunidades nativas. Más tarde, cintas como Dances with Wolves o Little Big Man buscaron matizar y dar voz a perspectivas nativas. Hoy el cine tiende a mostrar a estas comunidades con matices y humanidad, incluso cuando el tema es complicado. Los forajidos ganaron glamour gracias a la cámara. Butch Cassidy and the Sundance Kid presentó un dúo carismático que transforma la violencia en entretenimiento, pero la vida real de la delincuencia fronteriza era brutal y menos poética. Billy the Kid y Jesse James se convirtieron en leyendas que inspiraron canciones, novelas y pósters, a veces sin que nadie distinguiera la verdad práctica de la fantasía.
La solución, entonces, es mirar estas historias críticamente, entendiendo que el cine busca emoción tanto como verosimilitud. La frontera, en el mito, se presenta como un terreno recién ordenado por la ley. En la realidad, la presencia de la ley era frágil y dispersa, y la vigilancia dependía de la distancia entre asentamientos y de las tensiones locales. El cine revisionista, desde un Forgiven hasta el Renacido, invita a mirar la violencia con un ojo crítico y a cuestionar al héroe invencible. Estas historias modernas recuerdan que el oeste fue un cruce de culturas, intereses y consecuencias, no solo un espectáculo de tiroteos emocionantes. Vida cotidiana, trabajo y economía del oeste. La vida cotidiana en el oeste dependía de una red de tareas repartidas entre ranchos, campamentos mineros y pueblos en crecimiento. El día a día giraba en torno al ganado, al cuidado de cercas y al calor de un fogón improvisado con leña seca. Las botas tenían historias propias, y el polvo parecía adherirse a cada paso. Entre casa y tienda caminaban largas distancias, y muchas veces la conversación era la mejor compañía. En las comunidades pequeñas, las noticias llegaban despacio, pero se difundían con rapidez a través de correos y campanas improvisadas. El trabajo principal variaba según la región, pero la ganadería estaba en el centro de la economía. Vaqueros y rancheros cuidaban reses. Marcaban terneros, reparaban cercas y caminaban entre llanuras que no perdonaban el paso del tiempo. Arrieros trasladaban ganado entre puestos. En las minas, el trabajo era duro y peligroso, con túneles que repetían sombras y esfuerzo. Los oficios útiles mantenían todo en marcha. Las mujeres tejían, enseñaban, curaban y dirigían tiendas. La economía del oeste era una mezcla de producción local y enlaces con mercados lejanos. Los ranchos entregaban carne, cuero y suministros. Las ciudades cercanas a minas creaban mercados vibrantes que atraían compradores y comerciantes. La llegada de los ferrocarriles acercó lugares antes distantes. El dinero circulaba sin un único idioma, moneda, crédito o trueque, según la confianza entre comerciantes. A veces se pagaba con script. Un misterio frecuente era la fragilidad de estas economías ante la sequía o la fatiga de los suelos. ¿Qué hacían entonces los pueblos? Buscaban agua a través de acequias, pozos y acuerdos comunitarios para gestionar el recurso. Las ciudades que nacían junto a minas desaparecían cuando el mineral escaseaba. La solución era la diversificación y la adaptación. Así, gente y lugares aprendieron a vivir con ingenio, a mirar hacia nuevos rumbos. Figuras históricas reales y su representación. Wyatt Earp y Doc Holliday son representados en el cine como una dupla de ley y orden, pero la realidad es más ambigua. En Tombstone, la tensión entre clanes de negocios y vaqueros dio lugar al famoso enfrentamiento en el que hubo balas y decisiones marcadas por intereses. El gunfight de Loca Corral, a menudo presentado como un duelo limpio, en realidad fue parte de una lucha de poder entre la familia Earp y una coalición de vaqueros. Earp no era solo un pacificador, manejó intereses económicos y terminó convirtiéndose en una leyenda que, en la pantalla, a veces disfraza matices de negociación y compromiso. Holliday, por su parte, era un jugador y dentista de formación que sufría tuberculosis. Su amistad con Earp se forjó en cantinas y con un humor ácido que Hollywood ha magnificado. La realidad fue más gris y más fascinante. Billy the Kid aparece en las historias como un chaval vengativo que desafía a las autoridades. En la realidad, su vida estuvo entre conflictos locales, la guerra de Lincoln y una fuga persistente que terminó con su muerte a edad temprana. Hollywood lo convirtió en un símbolo de juventud y rebeldía, con un halo de compasión que rara vez se ve en los expedientes. Los registros muestran que su notoriedad tenía una cara brutal, y su muerte fue el cierre abrupto de una saga que los cineastas convierten en mito. Jesse James, por otro lado, ha sido presentado como Robin Hood de la frontera. La realidad fue que lideró una banda con robos que, aunque a veces contaron con justificación social, eran crímenes. Su leyenda creció tras la muerte, alimentada por memorias familiares y relatos de campaña. En las películas, su encanto y su cinismo se vuelven una fuente de romanticismo. La historia es que dejó un rastro de violencia y una imagen que Hollywood afinó para el público. Buffalo Bill Cody fue más que un vaquero, fue un empresario que convirtió la frontera en un espectáculo itinerante. Sus shows westerns ofrecían caballos, habilidades de rodeo y escenas de batalla que alimentaron una visión global del oeste. Hollywood abrazó esa fantasía para vender la conquista y el heroísmo, a veces sin mirar las complejas relaciones con comunidades indígenas. Wild Billy Cock, por su parte, encarnó la figura del pistolero invencible, pero la vida real fue más azarosa: exploraciones, escaramuzas y una muerte durante una partida de póker en Deadwood. El mito del duelista se extendió más allá de los hechos, y muchos de sus supuestos duelos fueron exagerados o contados por cronistas curiosos. La historia real, aún así, conserva la chispa de un personaje que cruzó fronteras y convirtió el búnker de la ley en una leyenda ambulante. Sitting Bull no fue solo un símbolo estático de nobleza.
Fue líder político y espiritual de los Lakota, con alianzas, estrategias y un papel central en la resistencia ante la expulsión de tierras. En las películas, se le retrata a menudo como la figura del sabio antiguo, tranquilo y casi místico, lo que simplifica su historia. La realidad lo muestra tomando decisiones difíciles, manteniendo coaliciones y, tras las derrotas, viviendo con la memoria de una lucha que dejó huellas profundas. Calamity Jane, por su parte, es famosa por su imagen de mujer que se disfraza de hombre y por relatos de hazañas. La verdad es más matizada, su vida estuvo plagada de exageraciones y también de momentos de autenticidad, su historia se cruzó con la de otros expedicionarios y aventureros, y las cuentas varían según la fuente. Ambos ejemplos muestran cómo Hollywood moldeó y, a veces, distorsionó para vender la idea del oeste como un escenario de bravura, aventura y redención, mientras los protagonistas reales vivían con dudas, errores y decisiones difíciles. Tecnología, conflictos y expansión hacia el oeste. La expansión hacia el oeste estuvo impulsada por una tríada tecnológica que reconfiguró la frontera: el telégrafo, la locomotora y las armas de repetición. El telégrafo conectó ciudades lejanas con señales en segundos, cambiando la logística y la agricultura de la frontera. La locomotora abrió rutas de hierro y convirtió travesías que parecían interminables en viajes manejables. Las armas de repetición, desde el Henry hasta la Winchester, alteraron las tácticas de los encuentros y elevaron el costo humano de cada choque. Entre estas herramientas, emergió una nueva economía de la movilidad y de las promesas de asentamiento. Todo esto no fue mero detalle técnico, fue la columna vertebral de una ambición que buscaba dejar huellas en mapas y en vidas. Los conflictos no se redujeron a duelos románticos, fueron campañas largas y a menudo contradictorias. Pueblos como los Sioux y los Cheyenne resistieron ante el avance de colonos y fuerzas del gobierno, adoptando tácticas de guerrilla y redes de apoyo. Se firmaron tratados y se violaron acuerdos. La historia de promesas incumplidas define gran parte de esa era. La tecnología, desde la telegráfica de mensajes hasta almacenes fortificados, dio a las autoridades recursos para planificar y ejecutar campañas. Un misterio clave fue cómo se mantenía la presión frente a un territorio tan vasto. La respuesta está en la combinación de rutas ferroviarias, líneas telegráficas y una economía extractiva que movía suministros y refuerzos con sorprendente rapidez. El conflicto de Little Big Horn, St. Creek y Wounded Knee muestran que la realidad no siempre coincide con el mito del vaquero invencible. Y sí, también hubo momentos de astucia y cooperación que no caben en una escena de cine. La expansión hacia el oeste también fue una historia de rendimientos y rutas. La fiebre del ganado convirtió llanuras en ranchos y las ciudades en nodos comerciales que dependían de la llegada de trenes para enviar la carne al mercado lejano. Las caravanas de ganado cruzaron las llanuras hacia ferrocarriles en puestos como Abilene y Ojai City, conectando la vida de vaqueros con la economía urbana. La tecnología agraria, como la arada de acero y las innovaciones en riego, permitió colonizar suelos que antes parecían imposibles. La Homestead Act de 1862 ofrecía 160 acres a quien cultivara la tierra, impulsando familias a lanzarse a la frontera. El ferrocarril transcontinental, completado en 1869, unió la costa este y la oeste, y la llegada de ese tren cambió todo. La frontera dejó de ser una promesa lejana para convertirse en una vía de acceso real. El sistema de rutas, como la del ganado, conectó la economía de las praderas con las ciudades y los mercados que dependían del acero y del carbón que venía del este. Pero la narrativa también guarda misterios y soluciones. ¿Cómo es posible que una frontera tan extensa pareciera sostenerse año tras año sin perder toda diversidad cultural? La respuesta está en la convivencia compleja entre nativos, inmigrantes y trabajadores de distintas geografías que construyeron y custodiaron esas rutas. La presencia de obreros chinos en la construcción del ferrocarril, por ejemplo, demuestra que la expansión no fue obra de individuos iluminados sino de equipos multiculturales que movían puentes de acero y de ideas. Los vaqueros mexicanos, las comunidades afroamericanas que buscaban oportunidades y la población indígena que mantenía tradiciones en medio de la presión estatal forman un mosaico que desafía el relato de un oeste dominado por un solo héroe. La caza excesiva de bisontes para debilitar a las comunidades nativas transformó ecosistemas y obligó a adaptaciones rápidas, acelerando un cambio que nadie podría haber previsto. En definitiva, la expansión hacia el oeste fue menos una hazaña de un individuo extraordinario que un complejo entramado de tecnología, movilidad, economía y negociación que dejó huellas duraderas en el paisaje y en la memoria. Legado cultural y memoria del oeste. El legado cultural del oeste se forja en la intersección entre lo que Hollywood popularizó y lo que las comunidades vivieron y conservaron en archivos, museos y relatos orales. La memoria de la frontera no es una historia única, sino un tapiz que incluye vaqueros, rancheros, mujeres trabajadoras, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
En museos regionales, bibliotecas y ferias locales se transmiten experiencias cotidianas, la vida en el rancho, la organización de ferias de ganado, las prácticas de cuidado del ganado y las redes de apoyo mutuo que formaban las comunidades. Estas memorias a veces chocan con la versión de una nación en marcha hacia la grandeza, de ahí la tensión entre mito y memoria, entre espectáculo y realidad. Ese choque alimenta una memoria que no quiere perderse, pero tampoco quiere silenciar a quienes estuvieron en la base de la economía de la frontera. Es una memoria viva que se actualiza cuando una exposición reúne cartas, objetos y testimonios para mostrar la diversidad que existía en la frontera. Entre las figuras que rompen el molde están Bill Pickett, uno de los primeros jinetes negros reconocidos por su habilidad, y Nat Love, conocido como el Vaquero Negro, cuyas memorias desmentían la idea de que el oeste fue solo para quienes eran vistos como normales. Las historias de vaqueras, mujeres que trabajaban en ranchos o dirigían negocios locales, aparecen cada vez con más fuerza en la narrativa oficial y en documentales recientes. Estos nombres no son solo curiosidades, son llaves para entender cómo funcionaba la economía de la frontera y qué roles ocuparon comunidades marginadas. El legado no se reduce a la iconografía del duelo y la pistola, también hay canciones, archivos de música de vaquero y técnicas de manejo del ganado que se transmiten de generación en generación. La memoria se amplía cuando una voz antes silenciada se escucha, y eso cambia todo para el público. Misterios y sus soluciones, porque persiste la imagen del oeste como un reino de hombres blancos y protagonistas solitarios. Porque el cine y la literatura clásica se centraron en esa figura para vender una fantasía de la conquista. La solución llega cuando historiadores, curadores y comunidades trabajan juntos para abrir archivos, revisar cartografías y presentar perspectivas indígenas, afrodescendientes y mexicanas como parte de la historia cotidiana. Los rodeos, festivales y ferias actuales son laboratorios de memoria. Allí se exhibe la destreza de vaqueros y vaqueras, se explican técnicas de reata y monta, y se conversa sobre las distintas experiencias regionales. El esfuerzo es mostrar que una memoria sólida debe incluir la ciudad fronteriza, el rancho, la reserva y el sitio de migración. En las voces de testigos, la frontera fue un cruce de culturas, no una pared infranqueable. Si un mito se resiste, la solución está en la curiosidad y en el deseo de entender. La memoria del oeste vive también en la cultura popular contemporánea. Series, películas y videojuegos reinterpretan el pasado con más conciencia de su complejidad. El legado se ve en la moda, la representación de voces diversas y en la retórica de la libertad que, en la práctica, debía convivir con la obligación, la negociación y el conflicto. Las estaciones del año y las historias de los pueblos nativos inspiran nuevas producciones que buscan equilibrar espectáculo y verdad histórica. Los museos, a su manera, cambian su discurso para que las personas se sientan invitadas a ver las fronteras desde múltiples ángulos. Y eso, al final, es la memoria que permanece, un registro vivo que no teme corregirse cuando aparece una evidencia que no encaja con el cliché. Porque el legado cultural y la memoria del oeste se sostienen en la capacidad de recordar con honestidad, a la vez, humor. Y así cerramos este viaje por la verdadera historia del salvaje oeste, lo que Hollywood convirtió en leyenda y lo que la realidad histórica nos cuenta con archivos, diarios y crónicas de la época. En pocas palabras, hemos visto que la violencia de las películas exagera, que la vida diaria fue un cóctel de trabajo duro, negocios y comunidad, y que las fronteras no fueron simplemente un escenario claro entre el bien y el mal. También quedó claro que las personas que poblaron esas tierras eran mucho más complejas de lo que la cámara muestra: vaqueros y trabajadores, comerciantes y inmigrantes, mujeres que tejían sus propias rutas y comunidades que defendían sus tierras, a veces en conflicto, otras en colaboración. Y sí, la tecnología cambió todo: telégrafo, ferrocarril, nuevas rutas comerciales que hicieron del oeste un lugar dotado de redes más que de leyendas. En cuanto a los mitos, hay misterios que se resuelven cuando miramos a las fuentes. Por ejemplo, la imagen del pistolero invencible no cuadra con los registros. Los duelos existieron, pero eran raros, y la mayoría de las historias de héroes solitarios se forjaron más en titulares de periódico que en hechos cotidianos. Otro misterio famoso es la muerte de Billy the Kid, la versión canónica, que tuvo lugar en Fort Sumner en 1881 a manos de Pat Garrett, ha llegado hasta nosotros respaldada por archivos judiciales y crónicas de la época. Eso no quiere decir que todo sea perfecto, pero sí que la versión más repetida tiene fundamentos. Y respecto a la llamada frontera sin ley, la realidad es que existieron leyes, oficiales y comunidades que intentaban mantener el orden mientras convivían con el comercio, la expansión de ferrocarriles y la llegada de nuevas poblaciones. Todo eso no vende tan bien en un cine, pero sí forma el esqueleto de una historia más rica y menos simple. Si te quedaste hasta el final, probablemente te llevas una sensación distinta de la del primer vistazo. Cada imagen que vemos en pantalla fue creada con decisiones humanas, intereses económicos y una buena dosis de imaginación. Pero la emoción de aquel paisaje fronterizo sigue intacta: la aventura, la esperanza de un futuro y, a veces, la dureza de la vida cotidiana que forjó a una nación.
¿Te conectas con esa idea? Si te gustó el video, dime en los comentarios cuál mito te sorprendió más y por qué. Suscríbete para no perderte las próximas entregas y comparte este episodio con quien quiera ver más allá de la pantalla grande. En el próximo episodio exploraremos a las mujeres del oeste, vaqueras, empresarias, enfermeras y auténticas pioneras que rompieron moldes y que, a veces, quedaron fuera de la película pero no de la historia. También descubriremos cómo algunas comunidades indígenas navegaron juntos o disputaron sus tierras en otra cara de la expansión. Si te interesa entender el oeste en su complejidad, este viaje continúa. Hasta la próxima aventura por la historia que creíamos conocer.